Paz de Cristo, hermanos. Siéntese dándole la gloria al Señor Jesús. El domingo pasado hablamos de la gravedad del pecado. Dijimos que si alguien no valora, no aprecia el sacrificio de Cristo en la cruz, es porque no ha visto la majestad de Dios, no ha entendido la majestad de Dios. No ha entendido la santidad y la pureza y la grandeza de Dios. Pero también, si alguien no aprecia el sacrificio de Cristo en la cruz, es porque también no ha visto la gravedad del pecado, no ha entendido la gravedad del pecado. Y el pecado no solamente es hacer lo malo. Mucha gente piensa que el pecado es hacer lo malo. Es parte, pero no es todo. El pecado es tanto pensar lo malo, sentir lo malo, desear lo malo y hablar lo malo. Diga: pensar, sentir, desear, hablar lo malo. Todo eso es pecado. El pecado atenta contra la naturaleza santa de Dios. El pecado va en contra del carácter santo de Dios. ¿Sabe usted que todo lo creado por Dios lo mantiene el Creador? Todo lo que Dios creó lo sustenta Él. Dios no solamente creó la tierra, sustenta la tierra, mantiene la tierra en orden. Con sus leyes divinas, Él mantiene el orden en el universo. Igualmente, cuando creó a la humanidad, la creó con leyes divinas. Esas leyes son morales y esas leyes reflejan el carácter de Dios. Todo lo que Dios crea lo sustenta con su carácter, lo sustenta con quien Él es, lo mantiene con quien Él es. Entonces, cuando alguien peca, está en contra de la creación de Dios, está en contra de lo establecido por Dios, pero va más allá, está en contra del carácter de Dios que sustenta todas las cosas. Todas las cosas subsisten y todas las cosas se mantienen gracias a lo que Dios es. Todo tiene firmeza y solidez gracias a lo que Dios es. Pero eso lo que Dios es se refleja en su creación y debe reflejarse en su creación para mantenerse en orden. Porque cuando no se refleja en su creación lo que Dios es, se pierde el orden, se pierde el equilibrio. En vez de existir vida hay muerte. En vez de existir orden hay desorden. En vez de existir armonía hay desarmonía, división, pobreza, miseria, dolor, tristeza, enfermedad. Todo lo que el hombre hace tiene sus repercusiones en el tiempo. Tiene una repercusión multigeneracional, tiene una repercusión social, personal, psicológica, emocional, afectiva. En muchos niveles tiene un efecto, un impacto lo que hacemos o lo que no hacemos. El pecado es agresivo, es violento, el pecado destruye, el pecado afecta, atormenta, el pecado daña la hermosa creación de Dios. Y un Dios santo es un Dios de amor, pero su amor es un Dios, su amor es un amor perfecto, es un amor santo y es un amor que necesitamos entender. Hoy quiero predicar: en la cruz nos salvó. Diga: en la cruz nos salvó. En la cruz nos salvó. Entendiendo de que el pecado no es solamente hacer lo malo, sino pensar lo malo, sentir lo malo, desear lo malo, hablar lo malo y sí, por supuesto, hacer lo malo. Vamos a ver que en la cruz nos salvó. Diga otra vez: en la cruz nos salvó. Dios, movido por su amor,
por su perfecto amor, Él nos sustituyó ocupando nuestro lugar en la cruz. Como Él ocupó nuestro lugar en la cruz, Él es el sustituto. Él mismo tomó nuestro lugar en la cruz en Jesucristo. En Cristo, en Jesucristo, Dios mismo tomó nuestro lugar para que nuestros pecados fueran perdonados. ¿Qué logró el sacrificio de Cristo en la cruz? Logró tres cosas. Logró salvación, revelación y victoria. Salvación, revelación y victoria. En este sermón quiero centrar la atención en la salvación por medio de la cruz. El hombre necesita salvación y la única salvación se encuentra en lo que hizo Cristo en la cruz. No hay salvación fuera de lo que hizo Cristo en la cruz. No hay religión, no hay dogma, no hay doctrina, no hay enseñanza, no hay nada que te pueda salvar fuera de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Ve qué tan importante es el acontecimiento del sacrificio de Cristo en la cruz. Tan importante que si no crees en Él, te perderás una eternidad sin Dios. No es posible entender tal vez plenamente los cambios que se operaron como resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Esos cambios tienen que ver en el trato de Dios para con nosotros y también en nuestra relación con Dios. Unos tremendos cambios sucedieron con el sacrificio de Cristo en la cruz. Esos cambios, vuelvo a repetir, tienen que ver en el trato de Dios para con el hombre y en la manera en que ahora el hombre se puede relacionar con Dios. Podríamos decir que cuando Cristo murió y resucitó de la muerte, amaneció un nuevo día, comenzó un tiempo nuevo. Mire cómo lo dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6 verso 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Desde que Cristo murió, hay un nuevo día. La Biblia le llama tiempo aceptable. La Biblia le llama día de salvación. Y estás ahora, estimado amigo y hermano, estás ahora en el día aceptable. Estás en el día de salvación. Se acabará ese día, pero por lo pronto estás en ese día. Estás en el día aceptable, estás en el día de salvación. O sea que mientras existe este día para ti, porque tienes vida y salud, necesitas recibir esa salvación. Porque es día de salvación. Este es un día de salvación. Mañana será otro día de salvación. Pero todos los días que son días de salvación pertenecen al único día de salvación que empezó a operar desde que murió y resucitó Jesucristo en la cruz. Hebreos también lo dice, mire, Hebreos 2, capítulo 2, versos 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjate cómo lo presenta el escritor de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira, estimado amigo, estimado joven, señorita, adolescente, niño que estás aquí. Este es tu día, esta es tu oportunidad de ser salvo. La Biblia dice que no vas a escapar de otra manera de la eternidad sin Dios. No vas a poder ser salvo
si descuidas esta salvación tan grande. Y es una salvación, y dice tan grande. ¿Cómo es la salvación? Es muy grande la salvación. Por eso decía al principio que no es posible entender toda la magnitud de lo que implica la salvación que operó Cristo al morir y resucitar. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fíjate, esta salvación tan grande fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta palabra, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, pero luego fue confirmada por los apóstoles, los primeros creyentes, y ellos, esa salvación que predicaron los primeros creyentes fue testificada por Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios confirmó la salvación que predicaban los apóstoles a través de señales, prodigios y milagros. Este nuevo día de salvación, y las bendiciones de una salvación tan grande son tan grandes, tan poderosas, tan ricas, tan variadas, que no es fácil entenderlas. Pero en la Biblia encontramos algunas imágenes para representar la salvación, y yo quiero solamente enfocarme en dos hoy. Vamos a dejar las otras dos para el otro domingo. Hay 4 imágenes en la Biblia que representan lo que es la salvación. La salvación está ilustrada en 4 imágenes que son 4 palabras. Diga, 4 imágenes, 4 palabras. La salvación de Cristo se ilustra mediante las imágenes que ofrecen 4 palabras. Diga, 4 palabras. Diga, 4 imágenes. La primera es propiciación, y yo sé que usted la ha leído, propiciación. Diga, propiciación. La segunda es redención, y la tercera es justificación, y la cuarta es reconciliación. La primera es propiciación, la segunda redención, la tercera justificación y la cuarta reconciliación. Son palabras que no son comunes, y que si no las entendemos nos perdemos el gran significado de lo que es la salvación. Diga, propiciación. Vamos a empezar con 2 en este sermón. Vamos a empezar con la palabra propiciación y después voy a explicar la redención. Pero lo primero que quiero hablar es de la propiciación. Pero antes de explicar la propiciación, quiero hablarte de que hay otra imagen que es el fundamento de las 4 palabras que te hablé, y es la palabra sustitución. Es una imagen, la palabra sustitución es el fundamento de las 4. Sustitución es el fundamento de propiciación, de redención, de justificación y de reconciliación. Porque Dios en Cristo murió en nuestro lugar. Va a parecer medio difícil de entender que Dios haya muerto, pero quiero explicarte. Dios en Cristo, Dios en su espíritu no puede morir, pero Dios en Cristo murió en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque Dios en Jesús murió cuando se separó de su Hijo. Cuando tuvo que separarse. ¿Usted cree que eso fue fácil? ¿Usted cree que eso fue algo sencillo? ¿Que se separara el Padre del Hijo? De hecho, esa era la copa que no quería beber Jesús. La separación. Y Dios en Cristo, en el cuerpo de Cristo, mientras estuvo en el cuerpo de Cristo, nos sustituyó en la cruz.
Pero hubo un momento en la cruz donde el Padre tuvo que separarse del Hijo. Y de hecho, le digo, en la Biblia la palabra muerte significa separación, ¿verdad? Por eso es que ahí en la Biblia nos habla de 3 tipos de muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La separación física, cuando el espíritu y el alma dejan el cuerpo, esa es la muerte física, la separación del espíritu y del alma del cuerpo. Y luego la muerte espiritual, que el hombre esté separado de Dios, su espíritu esté separado del espíritu de Dios. Y la muerte eterna, donde el ser humano que no sea salvo será separado por una eternidad de Dios. Por eso Dios en Cristo murió en nuestro lugar. Si no fuera así, no podría haber propiciación, no podría haber redención, no podría haber justificación y reconciliación. Vamos a ver estas imágenes y, como te dije, vamos a explicar primero la primera, propiciación. Diga propiciación. Hoy usted está en un sermón que está aprendiendo. Propiciación. ¿Cuántos habían oído la palabra propiciación? ¿O la habían leído? ¿Cuántos la habían leído? ¿Y cuántos la habían entendido? Ahora lo va a entender. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es el primer versículo que quiero que leamos, aunque hay muchos versículos que mencionan la palabra propiciación. Este es uno de los principales y claves que el apóstol Pablo escribió en la carta a los romanos. El segundo versículo está en Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. El apóstol Juan también mencionó esta palabra. Él dijo: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay otro versículo, Primera de Juan capítulo 4, verso 10. Dice: y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación por nuestros pecados. Esta palabra tiene que ver con la ira de Dios. ¿Con qué? Esta palabra propiciación tiene que ver con quitar la ira de Dios. No meramente con quitarla, sino con satisfacer la ira de Dios. La palabra propiciación es necesaria, diga es necesaria, porque el pecado despierta la ira de Dios. Escriba eso. La propiciación es necesaria porque el pecado despierta la ira de Dios. Otra vez, la propiciación es necesaria porque el pecado, diga el pecado, despierta la ira de Dios. Nosotros tenemos que entender la ira de Dios para poder entender la propiciación. Usted no puede entender la propiciación si no entiende la ira de Dios. La propiciación es necesaria porque el pecado despierta la ira de Dios, provoca la ira de Dios. O Dios es tan santo, tan puro y tan perfecto que el pecado hace que su naturaleza responda ante el pecado. Pero la ira de Dios no es como la ira humana. No es descontrolada, injusta. La ira de Dios solamente viene en contra del pecado. La ira de Dios es lo que hace que Dios haga algo con respecto al pecado. La ira de Dios hace que el juicio de Dios venga sobre el pecado. Diga juicio de Dios. Romanos 1:18 nos lo presenta así. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué?
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra de Dios nos enseña que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que la ira de Dios, diga, la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Dígame usted, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no es un Dios como mucha gente lo cree, lo piensa. Mucha gente piensa que Dios es un Dios indiferente, o que Dios es un Dios que ve los pecados del hombre y solamente menea la cabeza. Muchos piensan que Dios es un Dios pasalón. No es un Dios pasalón. Muchos piensan que Dios hasta se ríe del pecado, o piensan que tienen un Dios. Mucha gente tiene un Dios que no hace nada con respecto al pecado, que solamente dice, pues simplemente este está pecando porque lo criaron mal. Muchos tienen a un Dios que justifica el pecado, o muchos piensan que Dios excusa el pecado. Robó, pero tenía necesidad, tuvo que robar. Hizo esto, pero lo hizo por esto, por aquello. Y no, Dios no es así. El primer mandamiento tenemos que entenderlo. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso incluye a no fabricar tus propios dioses, o un Dios hecho a tu medida, a tu parecer, a tu forma de vivir. Eso es idolatría. Aunque no tengas un ídolo delante de ti, pero si tú tienes un Dios que, Dios me da todo lo que yo quiero, Diosito es bueno conmigo y puedo seguir haciendo la maldad, pero Diosito me bendice. Tienes un Dios ajeno. Ese no es el verdadero Dios. Te has fabricado un Dios hecho a tu pecado, a tu maldad. Y cuando tienes un Dios hecho a tu pecado, a tu maldad, no puedes entender la ira de Dios. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es lo que debe ser y lo que es de acuerdo a la santidad de Dios. La ira de Dios, Dios no puede solamente menear la cabeza ante el pecado. Dios no puede solapar el pecado. Dios no puede solamente excusar o el pecado. Dios no lo puede solamente hacer a un lado. El pecado tiene su justa reacción de Dios. Dios responde adecuadamente ante el pecado y es correcta la ira de Dios. Es justa, es perfecta. Alguien dijo que cualquier tonto se podría enojar o airar, pero solamente una persona justa se puede airar con justicia. Hay cosas que son justas que tú te enojes. Diga amén. Jesús en el templo se enojó con justicia. ¿Se acuerda usted? El pecado despierta la ira de Dios. La Biblia dice en Romanos, ya lo leímos, Romanos 1:8, que la ira de Dios se revela desde el cielo. Vamos a ver cómo lo explica más adelante el apóstol Pablo, cómo Dios revela su ira, porque se la revela al hombre, se la da a conocer al hombre. Diga, Dios le da a conocer al hombre su ira. Si el hombre conoce la ira de Dios, el hombre sabe de la ira de Dios. Todo ser humano, por muy ignorante que sea, sabe de la ira de Dios. Así como tenemos conciencia de Dios, también tenemos conciencia de la ira de Dios. Por eso es que cuando usted hace algo malo según su conciencia, usted siente allí un temor dentro de usted. Y nadie lo sabe, nadie lo vio, pero usted siente un temor. ¿Nunca le pasó eso? Eso es una conciencia del temor, de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque tu conciencia te dice que procediste mal, quebrantaste la ley de Dios, quebrantaste el mandamiento de Dios.
hiciste algo indebido, algo que no procede según la naturaleza de Dios, y eso hace que haya ese sentimiento de temor. Mira, la ira de Dios lo podemos ilustrar como cuando tú vas por el freeway y el límite es 70 y tú vas a 90. Y cuando vas a 90, tú vas tranquilo, pensando que no hay nadie no hay ningún policía, pero de repente aparece un policía y te prende las luces. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves las luces de un policía cuando tú ibas a 90? Ni siquiera piensas que es por otro, ¿verdad que no? Dices, es por mí. Yo soy el que voy a 90 aquí, los demás van a su límite. ¿Y por qué sientes temor? ¿Por qué se te suben las emociones? Porque sabes que ese policía te va a dar un ticket, ¿verdad que sí? Ahora, ¿es injusto que te dé un ticket? No. Ahora, el policía le caes mal, por eso te va a dar el ticket. ¿No te quiere el policía, por eso te va a dar el ticket? ¿Verdad que no? No es que no te quiera. No es nada personal. No, el problema no eres tú como persona. El problema es lo que estás haciendo. No es que estás feo, prieto, chaparro o gordo o no sé. No es eso. No es tu fisonomía. No es que le caigas mal. Simplemente que él es una autoridad y tiene que aplicar la ley. Tiene que cuidar el orden. Diga, cuidar el orden. Y por eso es que él te prendió las luces. Y no puede decir, ay, es que lleva prisa. Pues sí, tal vez sí llevabas prisa, pero aún así ibas violando la ley. Y él no va a excusar tu violación de la ley porque llevabas prisa. ¿Cuántos han llevado prisa alguna vez? ¿Y cuántos se han ido más del límite por llevar prisa? Pero eso es una excusa para violar la ley. No. Entonces, ahí podemos ver ilustrada la justa ira de Dios. Dios tiene que proceder en cuanto al pecado. Dios tiene que proceder en cuanto a la impiedad. Dios tiene que proceder ante la injusticia. Él no puede excusar tu pecado. Él no puede excusar solamente tu maldad. Él necesita aplicar la justicia. Él necesita aplicar lo que debe de aplicar. Y mira, Dios lo primero que hace para revelar su justicia, para revelar su ira es esto. Vayamos a ver lo que Pablo cómo expresa, cómo Dios revela su ira. Romanos capítulo 1, verso 24 y 25. Dice, por lo cual, ahí es donde está con Pablo uniendo lo que había dicho, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cómo la revela? Dice, por lo cual, dice el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios revela su ira, pero mira cómo la revela. Entrega a la inmundicia. Es un juicio de Dios. Lo que Dios hace es un juicio sobre el pecado. Quiere entregarte a las consecuencias de tu pecado. Quiere entregarte a los resultados de tu pecado, porque el pecado tiene consecuencias. El pecado mismo va a tener sus consecuencias, y ese es el juicio establecido por Dios, que tú tengas las consecuencias de tu pecado. Eso es como Dios trata con el hombre. Dios trata con el hombre. Dios quiere que el hombre conozca los resultados de su pecado. Dios quiere que el hombre se dé cuenta de lo destructivo que es el pecado. Dios quiere que el hombre entienda
cuán dañino es el pecado, y Dios por eso los entrega al pecado, para que el pecado tenga sus resultados y puedas tú reconocer, entender la magnitud de la gravedad del pecado en tu vida, y de esa manera vas a conocerlo. No hay otra manera en que lo puedas conocer más que viendo los resultados de tu pecado, de tu desobediencia. Mira otro versículo, Romanos 1, 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó. Otra vez la palabra clave es entregó, diga entregó. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Primero acá dice que Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Acá dice que los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si te fijas, la palabra entregó es un juicio de Dios, es Dios revelando su ira por el pecado. Dios quiere que el hombre llegue a tal punto donde pueda reconocer que su pecado es destructivo, que su pecado es dañino. Amén. Ahora, en el verso 28 al 31 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Otra vez, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y bueno, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino se complacen con aquellos que las hacen. La ira de Dios está contra toda maldad. Es la oposición correcta de un Dios santo ante la maldad. La ira de Dios es la justa posición de Dios ante el pecado. Gracias a la ira de Dios, te voy a decir una cosa: todavía estamos aquí, pero aún así la maldad ha continuado. Gracias a la ira de Dios, algunos han reconocido su pecado y se han arrepentido. Porque la ira de Dios es una ira llena de amor. Parece una contradicción, pero Dios es amor y tiene ira contra el pecado. Pero es que la ira de Dios es amor de Dios. Diga amén. Es como cuando una madre le dice a su hijo: no te pego porque no te amo, sino te pego porque te amo. Así Dios no tiene ira porque no nos ama, porque nos ama tiene ira. Y la ira de Dios no es meramente solamente una emoción, un sentimiento que necesita ser descargado. Es una oposición contra la maldad. Vuelvo a repetirle, es una posición contra toda maldad. Donde haya maldad, donde haya pecado, está la ira de Dios. Y vemos aquí cómo la revela, entregando a las personas a su pecado, dígame, a la inmundicia, a la concupiscencia. Luego los entrega a pasiones vergonzosas, luego los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero entonces, cuando la ira de Dios se manifiesta, cuando la ira de Dios se revela, se le revela al hombre, cuando el hombre entiende esto es porque yo me lo busqué, esto es porque yo pequé, esto es porque yo estoy procediendo mal, esto es porque mira bien, cuando el hombre no es confrontado con su pecado por la ira de Dios,
Cuando el hombre recibe las consecuencias de su pecado, piensa que su pecado es bueno. Tenemos a Sansón que estaba pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, pero seguía con la fuerza. Seguía con esa fuerza sobrenatural. Y él pensó que Dios estaba endorsando o aceptando su pecado. Él dijo, bueno, yo creo que puedo pecar y no hay consecuencias, no hay problema. Dios me sigue dando la fuerza sobrenatural. Dios sigue bendiciéndome. Oh, qué bueno es mi Dios, dijo Sansón, qué bueno es mi Dios. Dios sigue respaldándome. Pero un día no se dio cuenta que el Espíritu de Dios lo había dejado. Y experimentó las consecuencias de su pecado. Bueno, la palabra propiciación tiene que ver tiene que ver con que la ira que Dios tenía contra ti por tu pecado fue satisfecha en la cruz. Y ahora Él no te rechaza. Él a causa de tu pecado no te entrega el pecado, no te entrega la maldad. Ahora Él te recibe. Ahora eres su hijo. Ahora eres perdonado. Ahora el pecado que tú cometiste, todos los pecados que tú cometiste están cubiertos con el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él cubrió toda la ira de Dios, satisfació toda la ira de Dios para que la ira de Dios no te apartara de Él, que Él es un Dios santo y perfecto. Ahora tú puedes tener acceso a Él en vez de ser rechazado, en vez de ser no aceptado. Ahora eres aceptable. Ahora eres bienvenido. Ahora puedes entrar en una relación con Él. Ahora puedes tener su presencia en ti. Ahora ya no hay que Dios te va a apartar, te va a hacer un lado, te va a rechazar por tu pecado. Ya no está la ira de Dios contra ti. La ira de Dios fue satisfecha y ahora tú tienes propiciación. Jesucristo fue propiciación por ti. Él pagó la ira de Dios. Dígame. Y ahora eres salvo gracias al sacrificio de Jesucristo. Diga, salvación es propiciación. La ira de Dios fue cubierta y ahora tú eres libre del pecado. Diga, soy libre del pecado. Soy libre del castigo de Dios. Diga, soy libre del castigo de Dios. Todo pecado merecía el castigo de Dios, pero tú eres libre del castigo porque ahora Jesucristo pagó el castigo por tus pecados. Él es la propiciación por tus pecados. Él cubrió tus pecados. Él pagó por tus pecados. Dale la gloria al Señor porque Él cubrió tus pecados en la cruz. Aleluya. Mira, Dios cubrió tus pecados y si Dios cubrió tus pecados, tú eres libre para tener acceso a su presencia, a su amor, a su poder. Cuando no vemos la magnitud del pecado, no podemos nosotros entender el sacrificio de Jesucristo. Pero Jesucristo es la propiciación por tu pecado. Diga, por mi pecado. Él pagó por mis pecados. La otra palabra, redención, la redención. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Tenemos qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. La palabra redención está mencionada en muchos pasajes de la Biblia, muchos versículos, y está relacionado con la situación espiritual en que se encuentra el pecador. Es con relación a su estado de esclavitud pecaminosa que tiene que ver la palabra redención. No solamente tú merecías la ira de Dios, sino que estabas en una condición cautiva, eras prisionero de tu pecado. Eras prisionero de espíritus inmundos, de espíritus satánicos. Eras cautivo, eras esclavo. Lo que significa la palabra redimir es comprar o recuperar por compra, ya sea como adquisición o como rescate. Da la imagen del estado lamentable de pecado en que se encuentra el ser humano, en cautiverio. Y eso solamente a un cautivo, a un esclavo, solamente un rescate lo puede liberar de la esclavitud. Jesús dijo: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. La propiciación se centra en la ira de Dios. Diga, la propiciación se centra en la ira de Dios, en satisfacer la ira de Dios. La propiciación satisface la ira de Dios. Dígalo, la propiciación satisface la ira de Dios. Pero esa ira de Dios fue aplacada en la cruz del Calvario, fue satisfecha en la cruz del Calvario. La redención se enfoca en la situación angustiosa de los pecadores, una situación esclavizante, una situación. ¿Cuánta gente no entiende? Dice: sí, peco, vivo en pecado, no puedo dejar de pecar, me siento esclavo del pecado. Como cuando alguien es adicto a las drogas y no puede, quiere, pero no puede dejar las drogas. Bueno, está cautiva la persona en la adicción, y nosotros éramos adictos al pecado. Estoy hablando ahora como creyente. El hombre es adicto, el hombre natural es adicto al pecado. Es esclavo del pecado. El hombre naturalmente, por naturaleza, está prisionero del pecado, está cautivo, es esclavo del pecado. El hombre por naturaleza y por decisión propia está cautivado, está prisionero por el pecado. Y ahí es donde entra la palabra redención. La palabra redención significa rescatar, recuperar, liberar. Viene también, significa liberar a alguien que está cautivo. La palabra rescate es muy apropiada para la palabra redimir, porque las palabras griegas redimir y redención significan, en el tiempo antiguo significaba la adquisición y liberación de un esclavo. Diga, la adquisición y la liberación de un esclavo. Redención entonces es un proceso que comprende la liberación mediante pago de un precio de rescate. Y ese precio de rescate era un buen precio, un pago costoso. O sea que alguien, en aquel tiempo cuando se practicaba la esclavitud, los esclavos los llevaban al mercado y los vendían en el mercado público y los presentaban ahí todos semidesnudos, los presentaban como mercancía y se tenía que pagar una buena cantidad por ellos. Y hubo quienes llegaron a comprar esclavos para liberarlos, no tanto para que fueran sus esclavos, sino que tenían compasión, gente con dinero, y decían: yo pago por él, y lo soltaba. Imagínese a alguien que era esclavo y que toda su vida iba a ser esclavo, sabía lo que esperaba: azotes, maltrato, trabajar sin ganar un sueldo, y de repente alguien
pagaba un alto precio por él y le decía: eres libre. Dicen que los primeros que fueron liberados de la esclavitud aquí en Estados Unidos, cuando no sabían que ya podían tener libertad, seguían actuando como esclavos, aunque ya eran libres, porque no habían toda su vida vivido como esclavos, que no sabían cómo era vivir libremente, en cierto modo, en ciertos aspectos. Bueno, Jesucristo dice: yo te redimí. Eras esclavo, pero te hice libre. ¿Con qué? Con mi sangre. Mira bien, Marcos 10:45, Jesús lo profetizó. Dijo él: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la palabra rescate. Allá en vez de traducir redimir a muchos, él dijo en rescate por muchos. Diga: él me rescató. Eras cautivo, eras esclavo y él te rescató. Yo creo que por eso es que la salvación hace que un pecador que realmente reconoce su situación pecaminosa llore en el altar, llore ante la grandeza de la salvación al experimentar la libertad tan hermosa. Por eso es que llora. Primera de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Diga: él nos rescató. O dígalo más fuerte: él nos rescató. Dígalo más fuerte: él nos rescató. Pero ¿de qué nos rescató? ¿De qué nos redimió? ¿De qué nos liberó? ¿De qué éramos cautivos? ¿De qué estábamos esclavos? ¿Cuál era la esclavitud? ¿Cuáles eran las cadenas? ¿Quién nos ataba? ¿Quién nos tenía cautivos? Mira, la Biblia dice algunas explicaciones sobre de qué el Señor nos rescató. En Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. Otra vez la misma frase: quien se dio a sí mismo por nosotros. Y luego dice: para redimirnos de toda iniquidad. ¿De qué nos redimió? ¿De qué nos rescató? De toda iniquidad. Quiere decir que la redención es algo espiritual. Así como el pecado es algo espiritual, la redención es algo espiritual. Tú ya no puedes decir como creyente: yo es que no puedo dejar de pecar. No, es mentira. Tú sí puedes dejar de pecar porque fuiste redimido. Fuiste liberado del pecado. El pecado ya no es tu amo. Tu amo se llama Jesucristo. Es que no puedo dejar de pecar. No es cierto. Sí puedes dejar de pecar porque Él ya te redimió de toda iniquidad. El pecado ya no tiene señorío de tu vida. El pecado ya no te gobierna. Te gobierna el Espíritu del Señor Jesucristo y eres libre de la esclavitud del pecado. El mundano, el que no ha aceptado a Cristo, él sí es esclavo, todavía no está redimido, todavía no es salvado, todavía no es liberado, pero tú ya eres libre por la sangre preciosa del Cordero que fue efectiva en el momento que creíste, y ahora ya puedes decir no al pecado. Antes no podías decirle no al pecado, él te llevaba como te llevaba al pecado con facilidad. El pecado te llevaba con facilidad a la maldad. Pero el Señor te redimió de toda iniquidad. Diga: de toda iniquidad. Es ahí donde tenemos que creer esos pasajes bíblicos, esos versículos bíblicos que nos dicen verdades sobre nuestra situación espiritual. Ya no eres un esclavo del pecado. Diga: ya no soy esclavo del pecado. Era esclavo, ahora ya no soy esclavo. Amén. El Espíritu Santo con la sangre de Jesucristo te liberó de toda iniquidad. Luego dice:
y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Cuál es la lamentable situación humana de la que no podemos evadirnos y que hace necesario que seamos redimidos? Hemos visto que en el Antiguo Testamento las personas que eran redimidas estaban en deuda, en cautividad, en esclavitud, en exilio o en una eventual ejecución. De lo que Cristo nos está rescatando es de una esclavitud moral. Diga, de una esclavitud moral. La Biblia lo dice, transgresiones o pecados. Pero también el Señor nos liberó de la maldición de la ley. Gálatas 3:13 dice que Él nos liberó de la maldición de la ley. Nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Primera de Pedro 1:18 dice que nos rescató de la vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Anote ese texto, Primera de Pedro 1:18. Con todo, la palabra de Dios nos sigue diciendo algo tremendo, algo tremendo. Primero, tenemos que entender de qué nos liberó el Señor. Segundo, qué es el pago que se tuvo que pagar para ser liberados. ¿Y sabes qué? La Biblia lo dice. En 1 Pedro 1:18, el 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué? De nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, no se pagó un precio corruptible, algo que se acaba, sino con ¿qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Diga, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos liberados, fuimos rescatados, no con oro, no con plata, fuimos rescatados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eres libre del pecado, no porque se pagó un precio material, se pagó un precio grande. La sangre de Jesucristo fue derramada para que tú fueras liberado. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Diga, su sangre. Tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tremendo, tremendo, tremendo. Por último, no solamente la Biblia nos dice que fuimos redimidos, liberados, soltados, rescatados del pecado, de la maldad que nos cautivaba, sino que también se pagó un precio muy grande, muy precioso, como lo dice la palabra de Dios, con la sangre preciosa. Diga, sangre preciosa de Cristo. Pero en tercer lugar, también la redención hace un énfasis en que ahora tu dueño ya no es el pecado, pero tu dueño, tu Señor, el que pagó por ti, el que te compró, se llama Jesucristo. Él es el redentor de tu vida y Él es el que tiene todos los derechos de propiedad sobre tu vida. Dígame. Así el señorío de Jesús tanto sobre la iglesia como el cristiano se atribuye al hecho de que Él nos compró con su propia sangre, y si Él pagó con su sangre, le perteneces. Él dice, tú eres mío. Ya no le perteneces al pecado, pero tienes un dueño, se llama Jesucristo. Y eso es algo tremendamente poderoso cuando reconoces que gracias a lo que Jesucristo pagó por ti en la cruz, Él es tu dueño, Él es tu Señor. Mucha gente no entiende estas cosas y mucha gente vive sin entenderlas y se morirá sin entenderlas. Pero dale gracias a Dios que tú
tú entiendes que se pagó un precio por ti, se pagó por ti en la cruz como propiciación. El cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo fue el pago por el castigo por tus pecados. Él es la propiciación. Tú ya no vas a ser castigado en la eternidad, en el infierno por causa de tus pecados, sino que Cristo ya pagó por tus pecados para que tú no sufras una eternidad en el infierno a causa de tus pecados. Tus pecados fueron pagados completamente y eres libre de la ira de Dios, la ira justa de Dios, eres libre de ella. Propiciación es la palabra, pero también eres redimido, y eso ya también aquí en la tierra empiezas a disfrutar de la liberación al no estar cautivado por tus pensamientos, sentimientos pecaminosos, sino que ahora el Señor ha puesto en ti una nueva vida, y esa nueva vida fluye en tu vida, y ahora tú puedes honrar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y puedes servir al Señor y ser un ejemplo, ser un testimonio para la gente que no ha conocido al Señor. Ahora Dios te ha llamado a que al vivir tu salvación puedas proclamar también tu salvación, y que otros puedan venir a la salvación gracias a que ven en ti lo que Cristo ha hecho en tu vida. No solamente a lo que tú les dices, sino a lo que ven en ti, porque la salvación no es solamente para contarla, es para vivirla. La salvación es para experimentarla, y es para dar testimonio con ella de que tenemos un Salvador que se llama Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que pagó por nuestros pecados, que fue el castigo. Él pagó el castigo de nuestra paz, fue sobre él, dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Amén. Él es mi propiciación. Él fue la propiciación. Satisfació la demanda justa de la ira de Dios. La demanda justa de la ira de Dios es la muerte por el pecado. Pero Dios no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y crea en Jesucristo y reciba como propiciación para su vida ese castigo que él recibió. Ese precio que él pagó es para que tú no tengas una eternidad sin Dios. Ese precio que él pagó es para que tú tengas una relación con Dios. Ese precio que él pagó es para que la presencia de Dios esté en ti. Ese precio que él pagó es para que tú seas amado, perdonado, liberado, transformado. Ese precio que él pagó es para que vivas la vida más abundante que puedas tener en esta tierra. Porque ciertamente en esta tierra hay problemas, hay situaciones difíciles. Pero si tienes a Cristo en tu vida, has sido salvo, y esa salvación es una vida eterna. Esa salvación es una vida abundante. Esa salvación es una vida que llena, que satisface. Es una vida llena de paz, de gozo, de satisfacción. Es una vida de victoria. Diga amén. Y gracias al sacrificio de Jesús. Diga, Él es la propiciación y Él es mi redentor. Propiciación y redención. Él nos trajo salvación, siendo la propiciación por nuestros pecados y siendo nuestra redención. Él trayendo liberación a nuestros pecados. Yo creo, hermano, que nosotros, si en verdad vivimos la salvación que Cristo nos vino a dar, si no solamente es una teoría, sino que es una experiencia, porque cada día tenemos esa relación fresca con el Espíritu Santo. Gracias a que Cristo pagó por nosotros en la cruz, nosotros podemos ser libres de la culpabilidad, del temor. Amén. Usted no debe de vivir en temor, ni en culpa, ni en desesperación, ni en frustración, porque Jesucristo ya pagó por todo, y ahora usted puede disfrutar de una vida plena, una vida abundante. Yo le invito para que se ponga de pie y adoremos al Señor por esa bendición tan grande que Dios nos dio al morir en la cruz del Calvario. Oh, le damos gracias al Señor Jesucristo, le adoramos al Señor Jesucristo, le bendecimos al Señor Jesucristo, le glorificamos al Señor Jesucristo, le damos gracias al Señor Jesús por su salvación. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Le invito al altar para que venga al altar y le dé la gloria al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo.